Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia, suscríbete al canal y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. El año 1880 marcó un periodo de prosperidad y desarrollo para la ciudad de Zacatecas. Con el auge minero y la consolidación del comercio, la antigua ciudad de rostro de cantera y corazón de plata había experimentado un resurgimiento económico que atrajo a comerciantes, artesanos y familias enteras que buscaban establecerse en sus calles empedradas y sus callejones laberínticos. Entre los recién llegados se encontraba un hombre de mediana edad, delgado y de modales extraordinariamente educados, que respondía al nombre de Julián de la Fuente Alarcón. Según los registros municipales de la época, de la Fuente arribó a Zacatecas en marzo de ese año, trayendo consigo 6 enormes baúles de madera labrada y una carta de recomendación firmada por un reconocido comerciante de la Ciudad de México. El extranjero alquiló un local amplio en la calle del Deseo, a tan solo unas cuadras de la Catedral Basílica, pagando por adelantado 6 meses de renta con monedas de oro español. Un detalle que no pasó desapercibido para el propietario del inmueble, quien lo mencionaría posteriormente en su declaración ante las autoridades. Durante las primeras semanas, los vecinos observaron con curiosidad cómo el señor de la Fuente acondicionaba meticulosamente el espacio. Contrató a 3 carpinteros locales para instalar estanterías de cedro que cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. Mandó construir un mostrador elegante y varias mesas de trabajo en la parte trasera del local. Todo indicaba que se trataba de un negocio refinado, posiblemente destinado a la venta de artículos importados, como era común entre los comerciantes europeos que se establecían en las ciudades mexicanas de la época. El día 1 de mayo de 1880, el establecimiento abrió sus puertas bajo el nombre de El Santuario de las Porcelanas. Un letrero de latón pulido anunciaba la especialidad de la casa, muñecas de porcelana fina y reparación de piezas de colección. Según testificó posteriormente doña Beatriz Castañeda, quien vivía en el edificio contiguo, ese día Julián de la Fuente recibió la visita de las familias más prominentes de Zacatecas, quienes fueron personalmente invitadas a conocer la tienda. El evento incluyó un brindis con vino de Jerez y la exhibición de lo que el propietario denominó como su colección particular de obras maestras. La fascinación por las muñecas de porcelana estaba en su apogeo durante esa época, importadas principalmente de Francia y Alemania. Estos objetos representaban un símbolo de estatus para las familias adineradas. Las niñas no jugaban con ellas. Las muñecas permanecían en vitrinas, admiradas como verdaderas obras de arte. Lo que Julián de la Fuente ofrecía, sin embargo, iba más allá de lo común. Sus creaciones, según afirmó, eran piezas únicas diseñadas exclusivamente para cada cliente. Las muñecas del señor de la Fuente tenían algo extraño, declaró años después Lucía Valadez, hija del médico más reconocido de la ciudad. Eran hermosas, sí, con vestidos de seda y encajes auténticos, pero sus rostros. Había algo en sus rostros que me producía un malestar inexplicable. Padre me compró una para mi 10º cumpleaños, pero nunca pude dormir tranquila con ella en mi habitación. Siempre sentía que sus ojos me seguían en la oscuridad. Durante los primeros meses, el Santuario de las Porcelanas se convirtió en un negocio próspero y respetado. Julián de la Fuente era conocido por su discreción y profesionalismo. Recibía a sus clientes únicamente con cita previa y trabajaba a puerta cerrada durante largos periodos. Según los registros comerciales del municipio, para septiembre de 1880, su establecimiento ya figuraba entre los negocios que pagaban los impuestos más elevados de la zona comercial. Lo que nadie sabía entonces era que detrás de la fachada de aquel refinado taller se ocultaba una realidad perturbadora que tardaría años en salir a la luz. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó con la desaparición de Micaela Ortiz, una joven de 16 años que trabajaba como sirvienta en la casa de la familia Subiría. El 17 de octubre de 1880, Micaela salió a entregar un paquete en el centro de la ciudad y nunca regresó. La familia Subiría reportó su ausencia a las autoridades, pero como era común con los casos de sirvientes desaparecidos, la investigación fue superficial.
Se asumió que la joven había huido posiblemente para reunirse con algún pretendiente o regresar a su pueblo natal en los Altos. Mi hermana jamás habría abandonado su trabajo sin despedirse, insistió Socorro Ortiz, quien viajó desde Jerez para buscar a Micaela. Ella enviaba dinero cada mes para ayudar con los gastos de nuestra madre enferma. No tenía motivos para irse así, sin avisar a nadie. Durante las semanas siguientes, otras dos jóvenes desaparecieron en circunstancias similares, Elena Garay, vendedora en el mercado González Ortega, y Rosaura Mendoza, una lavandera que trabajaba cerca del Arroyo de la Plata. En ambos casos, las autoridades siguieron el mismo patrón de investigación negligente, atribuyendo las desapariciones a la voluntad propia de las muchachas. Mientras tanto, la reputación de Julián de la Fuente y su taller seguía creciendo. Para diciembre de 1880 había recibido encargos de familias adineradas de Guadalupe, Fresnillo e incluso de la Ciudad de México. Sus muñecas alcanzaron precios exorbitantes, justificados, según él, por la calidad de los materiales y el proceso artesanal que empleaba. Cada una de mis creaciones lleva un pedazo de mi alma, explicaba a sus clientes más selectos, según recordó posteriormente la señora Leonor Iturbe, esposa de un hacendado local. La porcelana que utilizo es tratada con una fórmula exclusiva que le otorga esa textura única, ese brillo especial que parece cobrar vida bajo ciertas luces. El taller permanecía cerrado los lunes y martes. Durante esos días, según los vecinos, era común escuchar ruidos de maquinaria y detectar olores extraños provenientes del lugar. Pensábamos que estaba experimentando con nuevos materiales, declaró Esteban Quirós, dueño de la panadería ubicada a 2 locales de distancia. A veces, cuando pasaba frente a su tienda durante esos días, percibía un olor dulzón, como de carne en descomposición, mezclado con productos químicos. Pero nunca sospeché nada malo. El señor de la Fuente era un caballero respetado, siempre vestido impecablemente y con modales refinados. Para marzo de 1881, la fama de las muñecas del santuario había alcanzado proporciones extraordinarias. Las familias más influyentes de la sociedad zacatecana presumían de poseer una auténtica de la Fuente, como comenzaron a conocerse estas piezas. Lo más inquietante, sin embargo, era el sorprendente parecido que algunas de estas muñecas tenían con personas reales. La muñeca que compré para mi hija Guadalupe tenía un parecido increíble con una antigua amiga de la infancia, confesó Mariano Ruiz en una carta privada encontrada décadas después. Los mismos ojos grandes y oscuros, la misma forma del rostro, incluso una pequeña marca junto a la comisura de los labios. Cuando le pregunté a De la Fuente cómo había logrado tal semejanza sin conocer a la persona en cuestión, simplemente sonrió y respondió: las grandes coincidencias son el motor del arte, mi estimado señor. Lo que Mariano Ruiz no sabía entonces era que aquella coincidencia tenía una explicación mucho más siniestra de lo que cualquiera pudiera imaginar. Y así, mientras Zacatecas continuaba su vida cotidiana entre fiestas sociales, misas dominicales y el ajetreo comercial, el misterio detrás del taller de muñecas comenzaba a gestarse silencioso y paciente. Como una sombra que crece imperceptiblemente hasta cubrirlo todo. ¿Y tú, estás disfrutando de la historia? Ayúdanos a difundir este misterio dando un me gusta al video. También deja un comentario aquí abajo si ya habías oído hablar de este caso o leyenda antes. No olvides suscribirte para más. Ahora volvamos al giro de los acontecimientos. Para cuando llegó el verano de 1881, algo había comenzado a cambiar en el comportamiento de Julián de la Fuente. Según varios testimonios recogidos posteriormente, el artesano mostraba signos de agotamiento y nerviosismo. Sus salidas nocturnas se volvieron más frecuentes y comenzó a rechazar pedidos de clientes nuevos, limitándose a trabajar exclusivamente para un círculo selecto de familias. Ignacio Tobar, boticario que le suministraba diversos productos químicos, notó que sus pedidos se habían vuelto más extraños. Empezó a solicitar cantidades inusuales de formaldehído, alcohol puro y ciertos compuestos conservantes que normalmente solo adquirían los médicos para sus prácticas, declaró Tobar en 1885.
Cuando le pregunté sobre el uso que les daba, me explicó que experimentaba con nuevos métodos para conservar el brillo y la textura de la porcelana. Me pareció una explicación razonable en aquel momento. Fue durante esa época cuando Julián contrató a su primer y único asistente, Mateo Villalobos, un joven de 20 años, huérfano y sin familia conocida en la región. Mateo había llegado a Zacatecas buscando trabajo después de abandonar el seminario. Su carácter reservado y su habilidad para la talla en madera llamaron la atención del dueño del santuario, quien le ofreció alojamiento en un pequeño cuarto ubicado en la parte posterior del taller. El muchacho parecía agradecido, pero asustado, recordó doña Refugio Martínez, quien vendía comida en un puesto cercano. Venía a comprarme gorditas casi todas las mañanas, muy temprano, antes de que el señor de la Fuente abriera la tienda. Al principio hablaba poco, pero con el tiempo comenzó a contarme cosas. Me dijo que trabajaba principalmente en los accesorios de madera para las muñecas, sillas diminutas, marcos para cuadros en miniatura, peines y cepillos. Nunca se le permitía tocar las cabezas o los cuerpos de porcelana. Esa tarea estaba reservada exclusivamente para el maestro. Según el relato de doña Refugio, hubo un día en que Mateo llegó especialmente pálido y tembloroso. Me dijo que la noche anterior había escuchado ruidos extraños provenientes del sótano, un espacio al que tenía prohibido entrar. Describió los sonidos como gemidos ahogados, como de alguien que intenta gritar con la boca cubierta. Cuando le pregunté si había comentado algo con el señor de la Fuente, me miró con terror y susurró: si valoro mi vida, no debo mencionar nada de lo que ocurre después de la medianoche. El 19 de julio de 1881, Isabel Obregón, hija de un prominente abogado de la ciudad, celebró su 15º cumpleaños con una fastuosa fiesta en su casona. Como regalo especial, su padre le había encargado a Julián de la Fuente una muñeca personalizada que debía ser entregada durante la celebración. Según consta en el diario personal de Isabel, rescatado años después, el momento de la entrega causó una impresión imborrable en los presentes. Cuando el señor de la Fuente descubrió la muñeca, un silencio absoluto invadió el salón. Era una réplica perfecta de mí misma, vestida con un traje idéntico al que usé en mi visita a la capital el año anterior. Lo más perturbador fueron los detalles. La pequeña cicatriz en mi antebrazo izquierdo estaba allí, representada con una precisión microscópica, al igual que el lunar que tengo bajo la oreja derecha, un detalle que suelo ocultar con mi peinado. ¿Cómo pudo capturar con tal exactitud aspectos que nunca había visto? La inquietud de Isabel aumentó cuando, al examinar más detenidamente la muñeca en la privacidad de su habitación, notó que en la parte posterior de la cabeza, oculto bajo el elaborado peinado, había un diminuto tatuaje, las iniciales LM, seguidas de la fecha 12 de octubre de 80. Esa noche, según escribió, no pudo dormir pensando en quién podría ser LM y qué significaba aquella fecha. Lo que Isabel no sabía era que esas iniciales correspondían a Luisa Maldonado, una joven costurera desaparecida el 12 de octubre del año anterior, cuyo caso nunca fue investigado adecuadamente. Antes de continuar, permíteme hacer una pequeña petición: si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo. Me encantaría que formaras parte de esta comunidad que crece cada día. Y ahora sí, volvamos con el relato. El 27 de julio, apenas 8 días después de la fiesta, Mateo Villalobos no se presentó a comprar sus habituales alimentos. Doña Refugio, preocupada, pasó frente al taller y notó que estaba cerrado con un letrero que anunciaba: ausente por viaje de negocios. Regreso en 2 semanas. Lo extraño era que la tarde anterior Mateo le había mencionado que tenían pendiente un pedido urgente que debían terminar esa misma semana. El misterioso cierre coincidió con el hallazgo de un cuerpo en las afueras de la ciudad, cerca del camino a Beta Grande. Se trataba de un joven varón encontrado por un grupo de arrieros al amanecer. Según el informe del médico municipal, el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca y, lo más perturbador, le habían extraído los ojos y vaciado parte del cráneo a través de las cuencas oculares.
Debido a la descomposición avanzada y la falta de documentos, el cadáver no pudo ser identificado y fue enterrado en una fosa común. Nadie relacionó entonces aquel macabro hallazgo con la ausencia de Mateo Villalobos, quien nunca más fue visto en la ciudad. Cuando el Santuario de las Porcelanas reabrió sus puertas a mediados de agosto, Julián de la Fuente regresó solo y con un aspecto visiblemente deteriorado. Su cabello, antes perfectamente peinado, mostraba canas prematuras y profundas ojeras marcaban su rostro. A los clientes que preguntaban por su asistente les explicaba que el joven había decidido regresar a su tierra para continuar sus estudios. Durante los meses siguientes, la producción de muñecas disminuyó considerablemente. De la Fuente se volvió más selectivo con sus clientes y comenzó a rechazar encargos, incluso de familias influyentes. Al mismo tiempo, según los registros bancarios, realizó varios depósitos de sumas considerables, como si estuviera acumulando capital para un propósito específico. En enero de 1882, un incidente aparentemente menor captó la atención de Javier Montes, un joven oficial de la Policía Municipal. Durante una inspección rutinaria en el mercado, escuchó a dos mujeres conversando sobre las extrañas coincidencias entre las desapariciones de jóvenes y las nuevas muñecas que aparecían en el taller de Julián. Mi sobrina Rosario trabajaba sirviendo en casa de los Moncada, decía una de ellas. Desapareció en noviembre pasado. 2 semanas después, la señora Moncada compró una muñeca en el santuario. Mi hermana fue a entregarle un encargo y vio la muñeca en el salón principal. Dice que casi se desmaya. Era idéntica a Rosario, hasta en el pequeño espacio entre los dientes frontales. Intrigado, el oficial Montes comenzó a recopilar información por su cuenta. Revisó los registros de personas desaparecidas durante los últimos 2 años y encontró un patrón inquietante. Al menos 11 jóvenes mujeres y 3 varones habían desaparecido sin dejar rastro. Todos eran de clase trabajadora, la mayoría sin familia en la ciudad, lo que explicaba la falta de seguimiento en las investigaciones. El 22 de febrero, Montes solicitó formalmente a su superior, el comandante Esteban de la Torre, una orden para inspeccionar el taller. Su solicitud fue rechazada con una reprimenda severa. No podemos molestar a un comerciante respetado basándonos en habladurías de mercado, fue la respuesta oficial. Extraoficialmente, el joven policía recibió una advertencia clara: Julián de la Fuente tenía conexiones poderosas y cualquier acción en su contra podría costar más que un simple puesto de trabajo. Desalentado, pero no derrotado, Montes decidió continuar su investigación de manera discreta. Comenzó a vigilar el taller durante sus horas libres, anotando meticulosamente los movimientos de la Fuente, sus visitantes y las entregas que recibía. El 10 de marzo de 1882, su perseverancia dio un primer fruto. Alrededor de la medianoche observó cómo Julián salía del taller acompañado por un hombre de aspecto tosco que transportaba un bulto pesado envuelto en lonas. Siguiéndolos a distancia por los callejones, vio cómo se dirigían hacia una de las minas abandonadas en la periferia, donde el desconocido arrojó el bulto en un tiro profundo antes de que ambos regresaran apresuradamente a la ciudad. La mañana siguiente, Montes regresó al lugar con 2 trabajadores locales que le ayudaron a recuperar lo que resultó ser un saco lleno de restos humanos, principalmente fragmentos de huesos y tejidos no identificables, algunos todavía con residuos de productos químicos. Sin embargo, sin el respaldo oficial, estos hallazgos no podían ser presentados formalmente como evidencia. Fue entonces cuando Javier Montes tomó una decisión arriesgada. Se presentó en el santuario como un posible cliente solicitando una muñeca para su supuesta hermana. Durante la visita intentó obtener la mayor cantidad posible de información sobre el proceso de creación. Julián de la Fuente me recibió con evidente nerviosismo, escribió después en su diario personal. Me mostró varias muñecas terminadas, explicándome que cada una requería al menos 3 meses de trabajo. Cuando pregunté sobre los materiales, mencionó porcelana francesa y alemana, pero evitó entrar en detalles técnicos. Lo que más me inquietó fue su reacción cuando le pedí ver el taller.
Se negó rotundamente, afirmando que sus métodos eran un secreto profesional invaluable. Noté que mientras hablábamos mantenía su mano derecha dentro del bolsillo de su chaleco como si sujetara algo. Al despedirnos prometió regresar con un anticipo para formalizar el pedido, a lo que respondió con una sonrisa tensa: estaré esperando con ansia su regreso, oficial Montes. Nunca le había mencionado mi profesión. Consciente de que su investigación no oficial había sido descubierta, Montes sabía que debía actuar rápidamente. Esa misma noche redactó un informe detallado dirigido directamente al gobernador del estado, evitando así la cadena de mando regular. En él exponía todas sus sospechas y hallazgos, incluyendo la lista de desaparecidos y las coincidencias con las muñecas vendidas por De la Fuente. Mientras esperaba respuesta de la gubernatura, continuó su vigilancia, aunque ahora con mayor precaución. Fue durante esos días cuando observó algo que confirmaría sus peores sospechas. En 3 ocasiones distintas vio a Julián de la Fuente conversando amigablemente con su propio superior, el comandante de la torre. En la última de estas reuniones, ocurrida en un café alejado del centro, Montes presenció cómo el artesano entregaba al comandante un paquete pequeño, pero aparentemente valioso, que éste guardó rápidamente en su abrigo. El 7 de abril, Javier Montes recibió órdenes de presentarse inmediatamente ante el gobernador. Para su sorpresa, fue recibido con respeto. El mandatario había leído su informe y, a diferencia de su primo, el comandante de la torre, estaba dispuesto a actuar. Lo que me describe es tan atroz que cuesta creerlo, le dijo el gobernador. Sin embargo, he notado que mi sobrina Mariana, quien recibió una de esas muñecas en Navidad, ha desarrollado pesadillas recurrentes. Dice que la muñeca le habla en sueños, suplicándole que la libere. La muñeca le dijo que su verdadero nombre era Teresa Rodríguez y que había sido secuestrada camino al mercado. Teresa Rodríguez era el nombre de una joven desaparecida en septiembre de 1881. Su caso había sido archivado tras una investigación superficial. Esa misma noche, bajo órdenes directas y en total secreto, un grupo de 5 agentes liderados por Javier Montes rodeó el santuario de las porcelanas. Al entrar, lo que encontraron superó sus peores expectativas. Julián de la Fuente fue sorprendido en el sótano, un espacio oculto bajo una alfombra. El lugar era un laboratorio macabro, mesas de operaciones, instrumentos quirúrgicos y tinas donde flotaban restos humanos en químicos. En una habitación contigua hallaron la evidencia final: 12 cabezas humanas meticulosamente preparadas, con los cráneos vaciados para servir como base para las máscaras de porcelana. Los ojos habían sido reemplazados por esferas de vidrio que imitaban perfectamente el iris humano. Cuando fue arrestado, De la Fuente no opuso resistencia. Mantenía una calma perturbadora. Sus únicas palabras fueron: mis creaciones son arte en su forma más pura. He logrado capturar la verdadera esencia humana en cada pieza. Los documentos revelaron que Julián de la Fuente Alarcón no era su nombre real. Se trataba de Stefan Roemer, un alemán buscado en Múnich por la desaparición de 7 jóvenes entre 1875 y 1878. Su diario documentaba 23 víctimas en Zacatecas, todas convertidas en obras de arte para las familias más adineradas. El escándalo sacudió los cimientos de la sociedad zacatecana. Por orden del gobernador, el caso se manejó con discreción. Roemer fue juzgado en secreto y fusilado el 16 de mayo de 1882. El comandante de la torre fue relevado y enviado a una prisión militar donde murió poco después. Las familias que poseían las muñecas fueron notificadas en privado, la mayoría las entregó para su destrucción, aunque se rumorea que algunas, incapaces de aceptar el horror, las conservaron en secreto. El edificio de la calle del Deseo permaneció vacío por décadas. En 1927, un incendio borró la estructura física, pero no la memoria. En 1957, el historiador Ramón Álvarez encontró el informe de Montes y publicó el caso de las muñecas de Zacatecas, aunque el artículo pasó desapercibido hasta que,
En 1968, durante unas remodelaciones, se halló una cámara subterránea con 3 esqueletos más, 2 mujeres y un hombre joven, con los mismos signos de intervención quirúrgica. Junto a ellos, un cuaderno medio destruido contenía los últimos pensamientos de Roemer. Mi legado perdurará. Los ojos de mis creaciones conservan la última visión de sus poseedores originales. Las familias que atesoran mis piezas han invitado a la muerte a sus hogares. Mis muñecas nunca estarán realmente inanimadas. Martina Ibarra, nieta de Isabel Obregón, afirmó en 1962 que su abuela nunca se recuperó. Guardaba la muñeca en un baúl y, una vez al año, subía al ático a solas con ella. Al morir a los 92 años, la encontraron con la muñeca en el regazo y una expresión de terror y alivio. Al incinerar la pieza, Martina juró que el rostro de porcelana cambió de una sonrisa a una mueca de dolor bajo las llamas. En 1988, en una casona de la calle Arista, obreros hallaron otra muñeca emparedada. Tenía la firma de Roemer, una rosa estilizada. El INAH analizó la pieza y, aunque los resultados no fueron públicos, fuentes internas confirmaron el hallazgo de material orgánico dentro de la cabeza. El hallazgo más inquietante ocurrió en 1969, cuando se descubrió un segundo diario de Roemer. En él revelaba que no actuaba solo. Formaba parte de un grupo de 5 artesanos europeos que buscaban crear piezas vivientes. Los otros 4 operaban en Buenos Aires, MK, Nueva York, HL, Shanghái, JP, y Ciudad del Cabo, FB. Roemer escribió: he enviado muestras de mi trabajo a mis 4 hermanos artísticos, el verdadero arte nunca muere. Hoy, en las tiendas de antigüedades de Zacatecas, los vendedores experimentados observan con recelo cualquier muñeca de porcelana del siglo XIX. Buscan un brillo demasiado natural en los ojos o pequeñas iniciales bajo el peinado. Como escribió Ramón Álvarez, el verdadero horror no está solo en los actos de Roemer, sino en cómo transformó la inocencia infantil en un recipiente de terror. Aún hoy, en Zacatecas, persiste una superstición: nunca regalar muñecas de porcelana con rostros demasiado realistas, pues nadie sabe qué secretos podrían estar esperando ser descubiertos, o mejor, olvidados para siempre. Antes de que apagues la luz, recuerda que algunas historias no terminan cuando el video se detiene. Si sentiste ese frío en la nuca o si ahora miras con desconfianza a las muñecas de tu repisa, regálanos un me gusta. Es la única forma de saber que estás ahí, del otro lado de la pantalla, compartiendo este misterio con nosotros. Y si quieres descifrar los secretos que otros prefieren mantener sepultados, suscríbete a nuestro canal. No dejes que estas crónicas se pierdan en el tiempo, únete a nuestra comunidad para recibir un nuevo expediente cada día. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta jornada. Duerme tranquilo, si es que puedes dejar de pensar en esos ojos de porcelana que parecen no parpadear jamás. Nos vemos en el próximo misterio. Dios los bendiga.